hombre de estatua, como un mármol. Bolívar prácticamente había permanecido, digamos, en la nada, oculto. La figura de Bolívar la han distorsionado, pues hasta el retrato de Bolívar físicamente lo cambiaron. Bolívar es un hombre que existió y existe y existirá para siempre. Bolívar es la persona que liderizó todo el proceso de independencia de Venezuela. Para mí, Simón Bolívar fue un hombre muy valiente, que luchó durante muchos años por nuestra independencia. Un hombre sumamente visionario para aquella época y muy audaz. Un hombre futurista, como una espada, fue guerrero, indudablemente. Y el otro aspecto de la vida era el pensamiento de él. Mi percepción de Bolívar es un guerrero, un libertador, un soldado que simplemente luchó por nuestro país, luchó por nuestra libertad, por nuestra independencia, y lo veo más como un guerrero, más como un soldado antes que un filósofo, antes que un sabio. Algunas personas difieren en la idea de si Bolívar debería ser visto como un personaje positivo o negativo para el desarrollo de nuestra historia. La unión de la Gran Colombia. Unir a Colombia y decir que Venezuela y Colombia era una sola nación. Ese era su pensamiento más fijo y más positivo. Si eso se hubiese hecho una realidad para esa época, hoy día en América fuera otra. Un rol positivo para el país, lo cual no significa decir una persona perfecta. Simón Bolívar tuvo un impacto positivo en nuestro país, ya que fue un hombre que luchó muchos años por la independencia y la libertad de nosotros. La imagen de Simón Bolívar generalmente se representa a un Bolívar luchador con una espada. Pero no debemos olvidar que fueron sus ideas las que nos llevaron a concebir nuestra independencia. Es más conocido desde el punto de vista de pensador, de guerrero, del verdadero Bolívar. La percepción que uno tiene de Bolívar es bastante militar, aunque cuando empiezas a hacer memoria de las cosas que recuerdas de él, hay muchos pensamientos, ¿no? Y muchas ideas políticas, o muchas ideas educativas, o muchas ideas sociales, pero la imagen inclusive visual que uno tiene de Bolívar es bastante militarizada. ¿Sí? Siempre veo a Bolívar un militar, un personaje muy luchador, un guerrero, porque la idea de Bolívar era libertad a todas esas naciones que estaban oprimidas. Y Bolívar era un hombre tan fuerte que cuando el obstáculo de los Andes, él dijo que no podían llegar por otra manera, que tenían que subir por la cordillera andina, que era casi imposible subirla. Lo que dijo fue cierto: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ello. He leído muchos pensamientos de Bolívar muy bellos, y pienso que era un hombre, un pensador. En estos últimos 15 años, la imagen de Bolívar ha sido enaltecida. Hay quienes piensan que se trata de una herramienta del gobierno para manipular a las personas. Y hay quienes piensan que es bien merecida este enaltecimiento a la imagen de nuestro libertador. Bolívar se ha acrecentado, ¿no? Yo estoy de acuerdo en enaltecer a Bolívar, pero no en la medida que ellos lo han hecho. Para mí, lo que han hecho ha sido positivo en algunas en una parte, pero en la otra demasiada. Ellos yo no sé si la palabra correcta, se han lucrado con tantísimas veces, con que lo han repetido tantas veces. Ha sido exagerado. Simón Bolívar se le da la importancia que se merece, ya que fue un hombre que luchó mucho tiempo por nuestro país y nuestra independencia.
El gobierno utiliza a Bolívar como si él justificara la revolución. Lo que han hecho en estos 15 años es demasiado, todos los excesos, todo es demasiado Bolívar, demasiado, que los niños ya no lo captan como lo captaban antes, que se le hablaba de Bolívar una cosa natural y no como ahora, que son millones de libros, millones de escenas, millones de cosas que lo saturan y a lo mejor captaban antes las cosas más que ahora. Yo tuve la oportunidad de fundar un preescolar hace muchos años atrás y trabajé en ese preescolar por 38 o 40 años. En ese lapso del preescolar, que tuvo muchos años, no se resaltaba la imagen de nuestro gran libertador como lo han hecho últimamente, pero nosotros siempre enfocábamos el genio de Bolívar, la audacia de Bolívar, el guerrero que era, y mis niños, especialmente mi preescolar, hacíamos escenografía de Bolívar, hacíamos teatro. Considero que el culto que se le está dando ahorita a Bolívar sí me parece, no en totalidad, pero sí me parece en parte dañino, porque me parece que se lo está, al igual que la imagen de nuestro anterior presidente, se está glorificando o poniendo a Bolívar como un dios, que no lo fue, que cometió los mismos errores que nosotros, que era tan humano como nosotros, que sí, es verdad, tenía la personalidad, tenía esas ganas de liberarnos que no muchos de nosotros tenemos, pero sí me parece que se glorifica o se pone demasiado en alto el nombre de Bolívar. Creo que se hace un culto a Bolívar, muchas veces en este momento, por ejemplo, se hace con intereses políticos, se ha tratado inclusive de reescribir o reconceptualizar la historia y se ha tratado de endosarle a Bolívar algunos pensamientos, algunas percepciones de las cosas, ¿no? Porque pareciera que los políticos tienen que acudir a Bolívar como para de alguna manera convertirse en herederos de esas propuestas de Bolívar, aunque no sea cierto, pues, ¿no? Entonces sí creo que se ha utilizado la imagen de Bolívar con fines políticos. Nuestro presidente como un gemelo de Bolívar, una copia de Bolívar. Y hoy cuando se habla de Bolívar en el mundo, la gente dice Chávez. De manera que la gente diga, oye, mira, este tipo se parece, o habla, o actúa como la persona que nos liberó, así que creo que le puedo dar mi voto de confianza, así que puedo confiar en él. Por quien rescató a Bolívar, quien lo trajo resucitado a este tiempo histórico, quien lo convirtió en proyecto de país, quien lo trajo al nombre de nuestra república. ¿Quién fue? Hugo Chávez. Tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro utilizan la figura de Bolívar para tratar de justificar algunas concepciones sociales o algunas concepciones inclusive económicas. Bueno, fíjense lo que decía Bolívar en la Carta de Jamaica. Es Bolívar y su pensamiento económico. Y Bolívar dejó muchos decretos y medidas pro-socialistas. Como política pienso yo que no deberían de formar parte de una campaña. O sea, la imagen y todo lo referente a Bolívar no se está usando de la manera correcta y sí se está usando como una herramienta política. Así que me parece en verdad que no se debería usar esa relación de imagen de Bolívar con el presidente ni vincularlos de ninguna manera, aunque claro, está permitido que el presidente use sus enseñanzas, sus escrituras, ¿verdad? Como ejemplo, como conocimientos, más no que se vincule su imagen con él, porque obviamente son personas totalmente diferentes, que sabemos que, o por lo menos en mi opinión personal, buscaban cosas totalmente distintas. Uno buscaba realmente liberar a un pueblo de una opresión que nos tenía muy mal, y otro, a mi parecer, busca todo lo contrario, el beneficio propio a espaldas del pueblo. Hay veces, pareciera que únicamente a Bolívar se le atribuye la independencia de Venezuela, pero hay que tomar en cuenta que tenía muchos otros a sus espaldas que lo ayudaron a conquistar ese sueño. Colaboraron
Lo que pasa es que él fue el de la iniciativa y ejecutó lo que pensó. Él se merece tener ese rol protagónico por el papel que desempeñó en la independencia, pero en ocasiones sí pareciera que lo han endiosado un poco más de la cuenta, como un ser perfecto, como un ser sin errores, un ser casi religioso, y yo creo que bueno, no, él es un ser histórico con muchos valores, pero que no debería ser endiosado. Al igual que Bolívar, hubo otros personajes que también lucharon por nosotros, como Francisco de Miranda, Andrés Bello y Santiago Mariño. Bolívar era la cabeza del movimiento, de la revolución para esa época, ¿no? Pero con Bolívar, indudablemente, pues, colaboraron muchos hombres que fueron héroes y que siguen siendo héroes, en el caso de Páez, de Sucre, en fin, tantos hombres verdaderamente valiosos que estuvo en Venezuela en esa época. Simón Bolívar nos enseñó muchas cosas y también nos dejó el legado más importante: nuestra Venezuela libre. Bolívar es una persona que es capaz de leer su momento, leer las necesidades del momento del país, y es capaz de comprometerse con una causa y llevarla hasta el final, digamos, ¿no? Para mí eso es lo que uno tiene que tratar de imitar de Bolívar, es leer el momento actual en el que vive el país y ver en qué medida tú puedes colaborar para que el país pueda alcanzar sus sueños, pueda alcanzar sus metas, ¿no? Para mí eso es lo que es más rescatable de la figura de Bolívar. Sí, todos los días en la lectura de la orden del día, que para esa época se llamaba así, leían un pensamiento libertador, de tantos que él manifestó, pues. Todos los días un pensamiento distinto. Creo que dejó una idea de país, una idea de sociedad, la importancia, digamos, de que Venezuela forme parte de Latinoamérica y no que sea un país independiente. Para mí son los legados más importantes de Bolívar. Bolívar representó no solamente, el pensamiento de Bolívar no solamente estaba circunscrito a un país que era Venezuela, sino a toda la América como un todo. Porque en principio eso era lo que Bolívar deseaba, ¿no? Hacer de los países del sur, Sudamérica, una gran nación. El legado que nos dejó Bolívar fue que por lo que más queremos hay que luchar y proteger. Lo veía como un hombre de estatua, como un mármol. Bolívar prácticamente había permanecido, digamos, en la nada, oculto. La figura de Bolívar la han distorsionado, pues hasta el retrato de Bolívar físicamente lo cambiaron. Es un hombre que existió y existe y existirá para siempre.